nuestra gratitud. Le hemos pedido, antes de comenzar estos momentos de cierre, a nuestro invitado internacional que realmente se ha quedado aquí con todo el corazón y con toda el alma, participando en cada actividad que le hemos pedido, y nos quiere dar un mensaje de lo que significa para él este seminario y lo que ha significado esta experiencia, y nos quiere unas palabras de esperanza para seguir caminando. Entonces, doctor Guy. Okay, thank you very much. We had 2 wonderful days here. Bueno, muchas gracias a todos. Tuvimos unos momentos muy interesantes este año. I'm very thankful to the Senator. Estoy muy agradecido con el senador, all the 2 senators and the staff, con nuestros 2 senadores y con todo el personal que nos dio este apoyo, for daring to bring this son of Africa to this event. por ser el sol como el sol de África en este evento. So I'm here this time to stay. De verdad que esta vez estoy aquí para quedarme. We heard from so many people from around the world. Hemos escuchado muchas cosas de muchas personas de todo el mundo. And the one thing that I would like to point to before we close, Y el mensaje que quiero dejarles a ustedes antes de que demos el cierre de este evento is the role of fear as the most powerful tool for the oppressor. es que esta es la herramienta más importante para este proceso. But first to that, Antes que todo, all we need to do is say we are no longer going to accept that. We are not again longer going to accept that. We will not accept that. nosotros no vamos a aceptar algo que vaya en contrario, que sea contrario a este proceso. Because when we are afraid, Porque cuando tenemos temor, cuando tenemos miedo, they take advantage, la gente se aprovecha and then we cannot represent our ideas. y por lo tanto no vamos a poder representar nuestras ideas. We are here because we're talking about peace because we are all peace lovers. Estamos aquí hablando de paz porque somos realmente amantes de la paz, porque queremos la paz. Yesterday I talked about some of the challenging things that prevent peace from happening. Entonces, ayer estuve hablando de muchos de los retos que hemos estado enfrentando. First, injustice. Primero, la injusticia. We need to, in order to have peace, we need to make sure that there's justice. Para poder tener o para poder lograr la paz, tenemos que medir esta justicia. But that justice is not justice that is just tagging to on one side. It's the kind of justice that understand that we all find a way where we can all live together. Sí, la justicia no se trata de una sola de las partes. La justicia es algo que nos tiene que abarcar a todos. Todos tenemos que seguir estos esquemas de justicia. Justice cannot be revenge. La justicia no puede implicar venganza. Because like Mahatma Gandhi said, Porque como decía Mahatma Gandhi, an eye for an eye will make the whole world go blind. Un ojo por ojo va a llevar el mundo a la desgracia. And that's not what we want. Y eso realmente no es lo que nosotros queremos. The second very important element that we need for peace El segundo elemento que es muy importante para la paz is to make sure that every single human being have what it takes to live a decent life. es asegurarse que cada uno de los seres humanos tienen lo que necesitan, las agallas que necesitan para poder lograr esta paz en su vida. For that we need Y para eso necesitamos to create an environment where people could bring their potential. Necesitamos crear un entorno en donde todas las personas puedan realmente traer ese potencial y sacar ese potencial. I'm talking about entrepreneurship. Estoy hablando del emprendimiento. I would even dare to say social entrepreneurship. Estamos hablando de un emprendimiento social. Many of you have talked about greed, about corporations that have done so many bad things around the world. Muchos de ustedes han hablado de este entorno verde, de muchas operaciones, de lo que está pasando en este momento.
Why? Because for a corporation, for a regular enterprise, all they need is to see how much money they have at the end of the day. Todo el mundo, todos los líderes tienen que tener este proceso claro para poder sacarlo adelante. For social entrepreneurs, it's different. Pero ahora para los empresarios, los emprendedores sociales, es un proceso un poco diferente. Yes, it's good to make profit, Sí, se trata de sacar una utilidad, de tener un provecho, but it is more important to plan the road to make sure that social ills are addressed in a convenient way. pero aunque se necesita tener un beneficio, hay que garantizar que la parte social se tenga en cuenta. Other is environment, Other part? other environment, El medio ambiente, en cuanto hablando del medio ambiente, poverty. la pobreza. So the most important for a social entrepreneur is that yes, profit is good, but also what is the social evil that we are going to address? Entonces, para los emprendedores sociales es importante entender cuáles son los problemas y cuáles son los temas sociales que tenemos que abordar. And in order to achieve that, it does not need miracles. Y para poderlo lograr, créanme que no se necesitan milagros. We know how to do that. Sabemos realmente cómo hacerlo. Creating values in the society where we all treat each other with respect is not difficult. Porque crear estos valores en donde todos generemos respeto entre nosotros mismos, créanme que eso no es algo difícil. But it takes will, determination, and a plan of action. Pero se necesita la voluntad, se necesita la determinación y se necesita también mucha pasión. That's what I called yesterday for all activists, Por eso es que ayer les pedí a todos los activistas, not just in Colombia but across the globe, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, to get together que se unieran, through a new organization que se estableciera una nueva organización that would like to call Activists Without Borders. que se pudiera llamar Activistas Sin Fronteras. Because if you do so, Porque thank you. If you do so, Porque al hacerlo, al crear este tipo de organización, we are going to make sure that the oppressors that want us to be afraid, to be scared, will have the power in numbers. porque las personas ya no van a tener ese temor, no van a tener ese miedo, porque vamos a tener un número grande de personas y vamos a respaldarnos. In order to achieve that and many other things, I've talked to the senators that are here about a couple of ideas. Porque, bueno, y para poder lograr ese tipo de cosas, ya hablé con los senadores aquí para poder lograr esas ideas, ¿no? One of them is to convene in Colombia sometime next year an event that will gather all the black people from around the world. Y la idea es tratar de convocar una reunión el año entrante para poder traer a todas las personas, a todos los activistas de todo el mundo. And that's not just an idea from me. The United Nations actually has a decade for that, 10 years, 2014 to 2024. 2015 to 2024 is the decade for people of African descent. Entonces, esto no es una idea que yo solamente he tenido, es una idea que también surgió en las Naciones Unidas del 2014, 2015 to the years. 2015, 2024. Del año 2015 al 2024. So the senators say we are going to work to all make that happen. Are you guys ready for that? Entonces los senadores dijeron, bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacer que suceda. ¿Están listos? I guarantee you that I'll go back and mobilize the United States and mobilize Africa to make sure that we have here a wonderful event that's going to make sure that the story of Obama happens here in this country. Y créanme que voy a volver a Estados Unidos, voy a mover todo lo que tenemos en Estados Unidos, en África, y vamos a asegurarnos de que realmente la historia de Obama se repita aquí. We can do it. Y lo podemos hacer. Sí se puede. I conclude by once again reiterating my commitment Para concluir, quiero de nuevo reiterarles a ustedes mi compromiso, to work with each one of you, a todos, a cada uno de ustedes, the senators, los senadores, to make sure that para asegurarnos de que poverty like we see in the Pacific region,
poverty, de que la pobreza, we see like we see in the Pacific region, como cuando la pobreza que uno ve cuando uno va pasando por las is capacidades, addressed correctly with the modern technique that's going to make that history. se aborda de manera adecuada. It doesn't take much, you just take all of us. You take all of us. De hecho, para esto se necesita que todos juntos A businessman in the United States once said, trabajemos. Uno de los empresarios en Estados Unidos dijo en algún momento, and I'll say this slowly, none of us is as good as all of us. en algún momento dijo, ninguno de nosotros actuando solo. Please, let's say that together. None of us is as good as all of us. Ninguno de nosotros actuando solo puede ser mejor que cuando actuamos todos en Please, conjunto. let's say that together, please. Ninguno actuando solo que todos nosotros. Okay, one more time. Una vez. Ninguno de nosotros actuando solo es mejor que cuando actuamos todos juntos. Okay, the last thing to say is that many of them will say, I'm very simple, I don't have a big head, and I told them, life is very simple. La vida es bastante simple, bastante sencilla. Those who want to live in a bubble because they think they are better than others, those who want to live in the bubble, Aquellos que viven en una burbuja, will one day realize that they miss life. créanme que van a perderse lo bueno que tiene la vida por ofrecer. Because I don't want to miss life, I want to hug and share with all of you. Thank you very much. Porque lo rico es poder abrazarse, poder compartir con las otras personas. Muchas gracias. Thank you.